Hola, hoy vamos a sumergirnos en la historia de una figura y, bueno, un momento que realmente cambiaron las reglas del juego en Europa. Y para la Iglesia, claro. Hablamos del Papa Esteban II, ¿verdad? Un pontificado breve, pero muy, muy denso. Exacto. Del 752 al 757. 5 años, pero vaya si fueron intensos. Mm, Para esta exploración, contamos con unos extractos de un análisis bastante detallado. Tiene una perspectiva histórica y también teológica, centrado justo en su pontificado. ¿De dónde viene el material? Viene de Civic ODM, transformando el liderazgo y la economía con fe y propósito. En concreto, de un texto que se llama Esteban II, el Papa del Cruce de los Alpes, la fe que se hizo alianza para proteger a la Iglesia. El título ya dice mucho. Desde luego, el cruce de los Alpes ya apunta a algo épico. Crisis manejó una transición que fue, bueno, fundamental. Veremos cómo la Iglesia en Roma, que dependía del Imperio Bizantino, Su protector tradicional, sí, pero que ya estaba, digamos, de capa caída. pues cómo dejó de mirar a Bizancio y empezó a buscar su propio camino. Exacto. Forjando una alianza nueva con un poder emergente en Occidente, los francos, y con eso asegurar su independencia, temporal y espiritual. Y ahí está el germen de los estados pontificios, ¿no? Y una nueva forma de relacionar la fe y el poder político. Ni más ni menos. Y todo empieza con una decisión audaz, casi impensable para la época. El primer papa que cruza los Alpes. Y en invierno. Eso es. Un viaje que literalmente redibujó el mapa de Europa y yo diría hasta la conciencia europea. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Venga. Para captar la dimensión de lo que hizo Esteban II, viajemos al año 752. Lo eligen papa y el panorama es muy complicado. Complicadísimo. El Imperio Bizantino, que se suponía que era el protector de Roma. Pues estaba muy debilitado. Tenía sus propios líos internos, como la famosa crisis iconoclasta, esa pelea sobre las imágenes religiosas. Claro, estaban a lo suyo. La cuestión es que Constantinopla, pues, no podía, o quizá tampoco tenía mucho interés en defender Roma eficazmente. Y mientras tanto, en Italia, los lombardos avanzaban. Sí, con su rey Aistolfo. Imparables. Ya habían tomado Rávena, que era un punto clave bizantino en Italia. Y la amenaza sobre Roma era directa, sobre los territorios que dependían del Papa. La situación era, bueno, crítica. Esteban II se da cuenta. Esperar ayuda del este, de Constantinopla, es un callejón sin salida. Totalmente. Si Roma quería sobrevivir y, sobre todo, mantener su independencia, necesitaba un nuevo protector. Fuerte. Y en Occidente. Y ahí es donde mira hacia el reino franco, que estaba gobernado por Pipino y Breve. Y aquí hay un detalle importante, un antecedente, el papa anterior, Zacarías. Exacto. Zacarías ya le había dado un espaldarazo clave a Pipino. Había legitimado su ascenso al trono franco. O sea que ya había una conexión, una cierta relación. Claro, no partían de cero. Se empieza a cocinar entonces una relación muy particular entre el papado y la monarquía franca. Basada en la fe, sí, pero también en una necesidad mutua clarísima. Nuestro análisis lo describe como el inicio de una nueva forma de política cristiana. Suena un poco fuerte, pero bueno. Sí, una especie de alianza moral, ¿no? Entre la espada, el poder franco, y la cruz, la autoridad papal. Exacto. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Invierno del 753. Esteban II toma una decisión radical, sin precedentes. Decide ir él mismo a hablar con Pipino. Él mismo. Hay que imaginarse la escena, porque las fuentes que comenta nuestro texto la pintan de forma muy vívida. El Papa, su séquito, cruzando los Alpes nevados. Uf, en invierno. Debió ser terrible. Se dice que caminaba entre la nieve, cubierto solo con su capa, rezando por Roma. Era un gesto de una audacia y una fe tremendas para la época. Desde luego. ¿Y el encuentro? Se produce en Pontignón, ya en territorio franco, y es un momento cargado de simbolismo. Las crónicas, según recoge nuestro análisis, cuentan que Pipino, al ver llegar al Papa, se baja del caballo, se arrodilla y le besa los pies. Vaya imagen. ¿Cómo lo interpreta la fuente? Rey, sino como, digamos, la expresión visible de una nueva conciencia, un poder civil reconociéndose al servicio de una autoridad espiritual superior, un cambio de mentalidad. Interesante. Y en ese encuentro, Esteban II hace algo más, algo fundamental. Unge a Pipino y a sus hijos, Carlos, el futuro Carlomagno, y Carlomán. Les da la unción real. Eso es.
confirma su legitimidad como reyes, pero lo hace explícitamente por la autoridad de San Pedro y la gracia de Dios. El poder viene de Dios, a través de la Iglesia en este caso. Y a cambio Pipino se compromete. Formalmente, a proteger Roma y a intervenir militarmente para liderar los territorios italianos que los lombardos habían ocupado. Este pacto es la piedra angular, la base de la alianza franco-papal y de lo que se conocerá como la donación de Pipino. Claro, y ese pacto no se quedó solo en palabras, ¿verdad? Tuvo consecuencias muy concretas. Pipino cumplió. Cumplió, sí. Organizó una campaña militar contra Eistolfo, el rey lombardo. Lo derrotó y le obligó a devolver las tierras conquistadas. Pero Pipino hizo algo más, un gesto que, como decíamos, marcó un antes y un después. Sí, porque en vez de devolver esos territorios recuperados a Bizancio, que en teoría era su antiguo dueño, Claro, los entregó directamente a la Santa Sede. al Papa. Hablamos del exarcado de Rávena, la Pentápolis, zonas clave en Italia. Exacto. Y este acto es lo que conocemos como la donación de Pipino. Y es, en esencia, el núcleo del Patrimonium Sancti Petri, el patrimonio de San Pedro. La base territorial de los futuros estados pontificios. Ujú. El análisis que estamos siguiendo insiste mucho en que esto no fue una simple, una transferencia de tierras y ya está. No, se interpreta como la expresión física, tangible, de una idea teológica muy profunda que, según esta visión, movía a Esteban II. ¿Cuál era esa idea? Que la Iglesia no buscaba poder terrenal por ambición, por dominar, sino que necesitaba lo que llamaban libertad espiritual. Libertad para cumplir su misión sin estar sometida a los caprichos de emperadores o reyes. Necesitaba ser independiente. Justo, hay una cita que el texto rescata que es muy clara. La tierra que se ofrece a Pedro no es dominio, sino espacio de servicio. Espacio de servicio. Es una forma interesante de verlo. Desde luego. Así que, por primera vez, la Iglesia Católica se convierte en una entidad con soberanía territorial reconocida. Y según esta perspectiva, no por afán de poder, sino como una garantía para poder servir libremente. Es una idea potente, claro, y con muchas implicaciones a lo largo de la historia. Muchísimas. Y es fascinante profundizar en esa dimensión teológica que la fuente le da a todo esto. No lo presenta como un simple acuerdo político o de conveniencia. No, lo eleva a alianza sagrada. Exacto. La política como instrumento de la providencia divina. En Pipino veían una especie de nuevo Constantino, no tanto por su poder militar, sino por su disposición a usar ese poder para proteger a la Iglesia. ¿Y en qué se basaban teológicamente? Pues señala el texto en interpretaciones de pasajes bíblicos. Citan uno de Isaías, que dice algo así como «Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas». Entendido como una profecía de que los gobernantes cristianos ayudarían a la Iglesia. Eso es. Ahora bien, el análisis también subraya que Esteban II siempre insistió en algo importante. ¿El qué? El poder civil debía servir al espiritual, pero sin intentar dominarlo. Hay una carta suya a Pipino, que citan, donde le dice: «Quien defiende la Iglesia no gobierna sobre ella, sino bajo su bendición». Ah, marca una diferencia. Sí, intentaba establecer un modelo de cooperación, altar y trono. Misiones distintas pero convergentes, no una supremacía clara de uno sobre otro. Aunque bueno, La historia luego demostraría lo difícil que era mantener ese equilibrio, ¿no? dificilísimo. Esa tensión marcó toda la Edad Media y más allá. Otro punto clave de todo esto que mencionabas antes es la unción real. Sí, al ungir a Pipino y sus hijos, Esteban II introduce, o al menos consolida con mucha fuerza en Occidente, un concepto que tendrá enormes repercusiones: la realeza sagrada. Inspirada en la Biblia, claro. Samuel ungiendo a Saúl, a David. Exacto. El significado profundo era que el poder político no pertenece al gobernante por derecho propio. Es una confianza, un encargo que recibe de Dios. Para gobernar buscando la justicia, el bien, según la voluntad divina. Eso es. La monarquía cristiana, que nace o se refuerza con este gesto, se configura como un ministerio, con una dimensión moral, sujeta, en teoría, al juicio de la fe. Claro. Y luego está la cuestión de los estados pontificios en sí. Esa entidad territorial gobernada por el Papa ha generado siglos de debate, ¿no? Sin duda. No hay una contradicción entre la misión espiritual de la Iglesia y tener poder y territorios. Es la gran pregunta. ¿Cómo lo aborda la fuente? Lo llama una paradoja del poder santo.
Según la interpretación que atribuye a Esteban II, no había una contradicción insalvable. Era más bien una tensión fecunda. Tensión fecunda. ¿Qué quiere decir? Que desde esta perspectiva, el poder solo podía ser santo, solo podía ser legítimo, si se usaba como herramienta para la libertad y la caridad. El objetivo, argumentan, no era que el Papa fuera un rey más. Sino un pastor libre, sin estar subordinado políticamente a nadie. Exacto. Su autoridad última no debía basarse en ejércitos, sino en la fe del pueblo y en la conciencia moral de los reyes. Una visión, bueno, muy idealizada quizás. Visto así, el poder temporal del Papa sería como un signo de independencia moral. Esa es la idea que presenta el texto, y cita una frase muy potente. El Evangelio no podía ser custodiado por una iglesia esclava de los imperios. La libertad de Pedro era condición de la libertad de Cristo en el mundo. Es una justificación teológica muy fuerte para una realidad política muy concreta, desde luego. Muy fuerte, ¿sí? Y es importante decir que, más allá de todas estas maniobras políticas, territoriales, de enorme calado, el texto también nos presenta a Esteban II como un hombre de profunda espiritualidad. Sí. No era solo un político hábil. Se destaca que impulsó la reforma de las costumbres del clero, que apoyó la vida monástica. Mencionan su relación con monasterios como el de Subiaco. También renovó la liturgia romana, fomentó las peregrinaciones a Roma, consolidando la ciudad como centro de la cristiandad occidental. Y sus cartas pastorales, según indica este análisis, tienen un tono muy evangélico. Llaman a la oración, a la misericordia, a la esperanza. Se subraya su fe en la providencia. Veía los acontecimientos políticos, por turbulentos que fueran, como parte de un plan divino. Hay una cita de una carta al clero de Roma que me parece muy reveladora de su mentalidad. ¿Cuál? Decía, el Papa no gobierna por prudencia humana, sino por obediencia a aquel que gobierna sobre todos. Muy significativo. El anexo teológico que acompaña al texto principal profundiza aún más en estas ideas. Reafirma constantemente la idea central, la libertas ecclesiae, La libertad de la Iglesia. como el motor principal de sus acciones. Exacto. La dependencia de Bizancio no solo era políticamente inviable, sino que, desde esta visión teológica, limitaba la autoridad moral de la Iglesia, ponía en riesgo la pureza de la fe. Hay una frase que citabas antes, ¿no? Sobre la voz del pastor. Sí, atribuida a Esteban en una carta a obispos italianos. Si el pastor depende del poder del mundo, su voz deja de ser profecía y se convierte en eco. Muy gráfica. Impactante. Este anexo insiste también en leer la donación de Pipino en clave teológica. La tierra recibida no es posesión, es responsabilidad. Para servir, el espacio de servicio que decíamos. Justo. Los territorios pontificios se conciben, idealmente, como un refugio sagrado para garantizar esa libertad de acción. Y desarrolla también la idea del poder como servicio, ¿no? La diaconía. Sí, inspirándose en Cristo. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. La unción real, por tanto, consagra al rey a una misión de servicio a Dios y a la justicia. Citan, el rey que gobierna con justicia es imagen del Cristo que sirve. Un ideal muy elevado para los gobernantes. Desde luego. Y finalmente, desde una perspectiva que podríamos llamar apologética, el argumento es que Esteban II demostró cómo el poder terrenal, si se somete a la gracia divina, puede ser redimido. Redimido. Sí, utilizado para el bien. No se trata de separar fe y política, sino de buscar una relación donde la fe ilumine y oriente la razón política hacia el bien común. La idea de fondo, apoyada en Romanos 13, es que todo poder viene de Dios, pero solo permanece justo cuando refleja la justicia de Dios. Entendido. Entonces, si intentamos resumir el legado de Esteban II, tal como lo presenta este análisis, la verdad es que dejó una marca imborrable. Pocos pontificados tan cortos han tenido tanto impacto, creo yo. Sus decisiones en apenas 5 años sentaron las bases del orden cristiano medieval, transformaron la relación fe-política en Occidente. La fuente lo resume en 3 ejes principales. A ver. Primero, la consolidación de la libertad espiritual de la Iglesia, garantizada, según esta visión, por esa independencia territorial que le daba autonomía moral. Vale. Segundo, la sacralización del poder político. La idea del rey como servidor de Dios con una misión moral, proteger la justicia, la fe. Ujú. Y tercero,
el nacimiento o fortalecimiento de la alianza entre fe y civilización. La noción de una Europa cristiana donde cruz y corona, idealmente, colaboran para el bien común. 3 puntos clave, sin duda. Esteban II murió en el 757 y es recordado, al menos en esta interpretación, como el papa que, casi metafóricamente, unió el cielo y la tierra. Aquel cuya fe lo impulsó a esa acción tan audaz, cruzar los Alpes para asegurar la libertad de la Iglesia. Hay una última cita sobre él que recoge la fuente y que me parece un buen cierre para su figura. Dios confía a su Iglesia a los hombres valientes, no para dominar, sino para servir. Es una buena síntesis. En esencia, sí, el pontificado de Esteban II marca un antes y un después. Fue el papa que, ante una situación límite, no dudó. Rompió moldes, cruzó barreras físicas, políticas, forjó una alianza que redefinió el lugar de la Iglesia en Occidente. Aseguró su libertad de acción creando un Estado propio. Sí, pero, y esto es clave en la visión que presentan las fuentes, siempre enmarcado en ese principio teológico: el poder como servicio, como responsabilidad ante Dios. Su legado, con todas sus luces y sombras, configuró durante siglos esa relación tan tensa y dinámica entre autoridad espiritual y poder temporal en Europa. La frase final del anexio que mencionaste antes era muy potente. Sí, el poder no redime al Evangelio, es el Evangelio el que redime al poder. Da que pensar. Y tanto que da que pensar. Porque, a ver, la fuente argumenta con mucha fuerza que Esteban II buscó esa independencia territorial como condición necesaria para la libertad espiritual, para que la Iglesia pudiera cumplir su misión sin interferencias. Si traemos esa idea al presente, a nuestro mundo tan diferente, ¿qué formas toma hoy esa búsqueda de espacio o de independencia? Buena pregunta. ¿Cómo hacen las instituciones, sean religiosas, morales, culturales, incluso medios de comunicación, para mantener su integridad, su voz propia, frente a las enormes presiones políticas, económicas, ideológicas de hoy? Es un desafío constante, ¿no? Totalmente. Sigue siendo relevante, y de qué manera, esa conexión que vio Esteban II entre una cierta autonomía material, estructural, y la libertad para actuar según los propios principios. Ahí queda la pregunta, para seguir dando y vuelta.